En el presente video haremos una muestra del cálculo de la transformada de Fourier de una señal a partir del Simulink. Para esto nos ubicamos en la librería de DSP System Toolbox, en donde en Transforms ubicamos el bloque FFT, que nos hará el cálculo de la misma. Este necesitará de un display, un vectorscope, para hacer muestra de la transformada. Hay que tener en cuenta que ya este vector no nos va a mostrar tiempo, sino frecuencia. Y asimismo haremos que no nos bote una escala de decibeles, sino preferiblemente en magnitud. Sin embargo, la señal que bota la transformada o el bloque de la transformada de Fourier es compleja y este vector no está capacitado para hacer este tipo de gráfica. Por esta razón recurrimos a graficar la magnitud y nos vamos a Math Operations y buscamos el bloque Apps, donde ya estamos hablando de magnitud. Lo corremos, entonces esperamos que salga el espectro. Ok, tenemos el espectro. Ahora, hay que tener en cuenta que esta ventana de espectro depende de dos cosas. Primero, el eje frecuencial depende de la frecuencia de muestreo que se imponga en el retenedor de orden 0 en este bloque. Para nuestro caso, estamos utilizando una frecuencia de 20K. Pero entonces hagamos un cambio de esta frecuencia. Primero hay que detenerlo. Hagamos un cambio del valor de esta frecuencia para ver si observamos el cambio. Teníamos 20K, ¿no? Listo. Entonces lo volvemos a correr. Y observamos cómo el eje frecuencial siempre va a ir hasta la mitad de lo que sería la frecuencia de muestreo, Fs medios. Eso en parte a la frecuencia. Ahora, este espectro tiene una resolución y esta resolución depende del orden de la FFT que se utilice o del número de paqueticos que le entran a la FFT del buffer, ya que recordemos que no entra en serie en la señal. Para este caso estamos utilizando una M de 1024. Vamos a aumentarla a 2048. Recordemos que este M es 2 a la M, sabiendo que M es un número entero. Lo volvemos a correr. Y observamos cómo es el espectro aún más fino, cómo es mejor su resolución. Eso con respecto a la transformación. Asimismo, el bloque vectorscope nos da la posibilidad de si queremos hacer un zoom de la señal. Entonces frenamos, nos venimos a Axis Properties y no le dejamos auto sino user define y digamos que queremos ver entre 500 Hz y 4 kHz. Volvemos a darle a correrlo y obtenemos un zoom. Ahora, haciendo una observación del bloque FFT, nos damos cuenta que está dado por esta ecuación, en donde se puede ver que si esta ecuación estuviera dividida en esta P mayúscula, obtendríamos la representación discreta de la señal. Es decir, estaríamos hablando de los coeficientes de Fourier de la señal. Sin embargo, como esto no ocurre, estaremos presentando coeficientes escalados en un factor de P, que para nuestro caso es M, la cantidad del buffer.
Observamos que la señal empleada por nosotros tiene una amplitud de 5. Entonces venimos a comprobar cómo debe dar los coeficientes. Entonces hacemos la división, tenemos a las librerías, a Math Operation, Common Users, ganancia, y lo que salga de la FFT, perdón, tengo que primero cargarlo, ahora sí. Entonces esperamos que lo que salga de la FFT, sea los coeficientes si lo dividimos, si hacemos que se divida en m. Vemos que la señal presenta más o menos una amplitud de 2.5, si bien el puntico vibrando hasta ahí va el 2.5. Vamos a ver un poco más definido quizás ese 2.5 si le variamos m, bajándola a 1024, por ejemplo. Entonces paramos y vamos a correr. Y vemos ya más cercano al puntico que va valiendo menos de 2.5. Esta señal posee una amplitud más o menos de 2.5 si vemos el punto moviéndose ahí. Estas señales se caracterizan más o menos iguales, son las que podemos observar en los generadores de espectro, los visualizadores de espectro. Sin embargo, pues también vamos a hacer un cambio del número de muestras para ver si hacemos observación de esa muestra. Tenemos 2048, pongámosle 24. Corremos. Vemos que hay un cambio, ya la amplitud no es de 2.5, así que puede ser que no estemos hablando realmente de ese coeficiente. ¿Y esto a qué se debe? A que realmente la M que estamos manejando no cubre, la cantidad de muestras no cubre todo un ciclo de la señal. Y de manera práctica es muy complicado que estas cosas coincidan. Sin embargo, ahí realizaremos una prueba, más o menos para ver si funciona, para corregir ese pequeño detalle. Entonces, esto se hace con un enventanado, venimos a Signal Operations, Windows Function, aquí, y entonces, ¿listo? Entonces la conectamos acá, en el bloque, entonces acá, Generate an Applet Window, el tipo de ventana, vamos a utilizar Ham, y vamos a poner periódico. ¿Listo? Bueno, pues ahora aquí en la salida tenemos este mismo esquema. Ahora hacemos copia de todo este esquema de nuevo, lo llevamos, listo, y ahorita
Ahora con la ventana hacemos copia de este esquema. Y movemos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la F no trabaja con frames. Por esta razón necesitamos otro bloque, pero de lo contrario. Ponemos asigna. Ahora, del osciloscopio abrimos para la opción de otro canal. Listo. Y a este canal conectamos para observar también acá. Pero hay que tener en cuenta que el scope no trabaja con frames. Por esta razón nos vamos a DSP, manager, y tenemos que volverlo a hacer, entonces utilizamos un unbound. Okay. Y con esto, montado el esquema, ya está listo para hacer corrido. Entonces, corremos. Primero hacemos observación del scope. Bien, se cambia la escala y se observa como la señal está modulada por cada una de las ventanas que se tomaron. Ahora venimos a los espectros. Entonces aquí están los y el otro. Es quizás un poco mejor. Podemos hacer ciertas variaciones en el vector scope en axis, entonces podemos poner cambio. Y observamos que el otro presentaba cierta diferencia en amplitudes y quizás se deba a un factor de escala con respecto al lo que genera el bloque de ventanas. Quizás se pueda mejorar. Venimos a las librerías, operaciones, un Math Operation multiplicador. Aquí vamos a esta señal. Aquí. Esta la mandamos acá. Y esta señal ya tiene relacionada el M que teníamos aquí en ganancia. Por esa razón vamos a trabajar acá un factor de más o menos 1/3. Listo, se vuelve a correr. Y se observa que el segundo es más cercano a lo que esperaríamos.
Sin embargo, habíamos realizado una modificación acá que no se está observando. Creo que es porque le dejamos una frecuencia, un límite de frecuencia. Así, volvemos a correr. Y vemos a partir de ello cómo se ve más clara la FFT. Las muestras centradas en C. Gracias.